Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta inducción de mecanismos de evaluación para el seguimiento del logro del perfil de egreso. Antes de partir, me gustaría que nos presentáramos el equipo. En primer lugar, para quienes no me conocen, mi nombre es Gabriela Orens, soy subdirectora de Innovación Curricular y Evaluación, y me acompaña Luis Ramírez, asesor curricular de la subdirección y quien está a cargo de ir coordinando todos estos procesos curriculares en la subdirección. También me acompaña Claudia Salas e Isabel Gaetes, asesoras curriculares de la subdirección. Así que quiero darles la bienvenida a todos y a todas. Esperamos que esta instancia sea provechosa. Intentamos hacer algo acotado y por eso advertir de que sabemos que pueden haber muchos de estos temas que vamos a abordar que podrían gatillar otras inquietudes respecto a otros procesos curriculares y también quizás va a existir la necesidad de querer profundizar en algunas cosas y para ello siéntanse con la confianza luego de esta inducción de que nos pueden contactar para que podamos ayudarlos, acompañarlos y profundizar en aquellas cosas que quizás es la primera vez en la cual van a participar dentro de estos procesos, entonces nuestro rol es poder acompañarlos durante el año en esto. Por otra parte, comentarles que durante la presentación hay espacios definidos para poder ir haciendo preguntas o comentarios y que esperamos poder resolver de manera efectiva. Ya, entonces para iniciar, comentarles que vamos a revisar antecedentes generales asociados a por qué estos mecanismos de evaluación para el seguimiento del logro del perfil de egreso, algunas definiciones que son importantes para poder implementar los procesos y algunas orientaciones o consideraciones generales que hay que tener a la base. También vamos a revisar cuáles son las etapas de este proceso de evaluaciones curriculares y finalmente vamos a ver los formatos que hay que utilizar para estos procesos, que para quienes ya han participado no difieren mucho de lo que ya hemos venido haciendo a partir del año pasado, pero que tienen algunos ajustes con el único objetivo de facilitar la construcción de estos insumos evaluativos. Entonces, en primer lugar, comentar a grandes rasgos que algo que promueve que todos los planes de estudio de pregrado cuenten con una estrategia institucional concreta para el seguimiento del logro perfil de egreso es promovido por los criterios de acreditación y hoy día tenemos nuevos criterios de acreditación y como bien ustedes saben, la universidad este año comienza un proceso de autoevaluación institucional para ya el próximo año presentar estos antecedentes a la CNA y luego tengamos el 2024 nuestra visita de pares para nuestro proceso de acreditación institucional. Por lo tanto, es importante considerar qué es lo que se nos pide en relación a este tema. En primer lugar, que la universidad sea capaz de mostrar evidencias concretas de que genera mejora dentro de los planes de estudio y en los resultados de aprendizaje ya de nuestros programas de asignatura. Asimismo, se nos solicita evidenciar que la institución cuenta con estrategias institucionales de monitoreo de la progresión académica estudiantil y del nivel de logro con el que va alcanzando el perfil de egreso definido. Y más aún, que estos además contribuyan a mejorar los procesos. Y finalmente, que la institución es capaz de utilizar permanentemente, periódicamente estos resultados para ir retroalimentando la implementación de sus planes de estudio, ¿ya? Y empezar a generar mejores aprendizajes y por lo tanto, en palabras simples, se trata de que no evaluamos por evaluar, por cumplir con hacer evaluaciones, sino que evaluamos para generar mejora, para retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y para retroalimentar y fundamentar la toma de decisiones
de aquellos ajustes menores o mayores curriculares que cada carrera, cada comité de currículum haga en sus planes de estudio. Por otra parte, es importante entender estas estrategias de evaluación del seguimiento del logro perfil de egreso como un todo, ya no como hitos evaluativos separados. Y por eso recalcar que los mecanismos de evaluación se inician en los planes de estudio con la evaluación diagnóstica inicial, ya a nuestros estudiantes de primer año. Y esta evaluación diagnóstica es de la cual está encargada la Subdirección de Eficacia y Calidad, y desde ahí se desprende con el programa cero, se desprenden acciones de nivelación asociadas a aquellos resultados de aprendizaje que quedaron por lograr en función de este diagnóstico. Pero la inducción de hoy, en lo que nos vamos a concentrar, tiene que ver con lo que sigue después de esta evaluación diagnóstica inicial, es decir, con las evaluaciones SENA y las evaluaciones de ciclo. Entonces, comentarles, para aquellos que quizás llevan más tiempo en la universidad que nosotros, que el equipo, eh, nosotros sabemos que está el antecedente de que SENA, que significa Sistema de Evaluación Nacional de Aprendizaje, es una estrategia evaluativa que se empezó a implementar en la Universidad Autónoma el año 2017 eh, y tuvo el objetivo de poder generar estas evaluaciones estandarizadas para aquellas carreras que se impartían en más de una sede, ¿ya? A modo de poder homologar ya los procesos de enseñanza-aprendizaje y que independiente de donde el estudiante tome la asignatura, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y de evaluación en la asignatura. Ahora estas evaluaciones SENA después se dejaron de hacer. ¿Y por qué cuento esto? Porque es importante partir de la base que desde el año 2022 nosotros retomamos el proceso SENA como Dirección General de Pregrado, pero ajustamos el foco, ¿ya? Y el foco tiene que ver con lo que dice acá, que SENA hoy día, desde el año 2022, está orientado a evaluar resultados de aprendizaje, pero de asignaturas claves de los planes de estudio que se encuentren articuladas con la evaluación de ciclo. Ese es el principal objetivo de SENA hoy. Y en palabras simples, es como que pudiéramos ver las asignaturas SENA como nuestras alertas tempranas, ya de nuestro plan de estudio, previo a que los estudiantes tengan que evidenciar el logro de todas las competencias del ciclo formativo y podamos tomar decisiones oportunas para que los estudiantes lleguen lo mejor posible a su evaluación de ciclo, ¿ya? Entonces, en este contexto, es por eso que SENA se enmarca y se contextualiza ahora que en todos los planes de estudio de pregrado, independiente de si se dictan o se imparten, mejor dicho, en una o más sedes. Por su parte, las evaluaciones de ciclo, ¿qué buscan? Buscan evaluar el nivel de logro de las competencias de egreso de cada ciclo formativo, ¿ya? Y el propósito es levantar información del logro de ese ciclo formativo para que se puedan tomar decisiones en la trayectoria formativa, ya sea con acciones de intervención específicas para los estudiantes en su ciclo interpretado, a los propios docentes o bien para los equipos directivos y la toma de decisiones de ajustes que tendrían que hacer. Sí, no avisan, estamos con un problema, profesores, que Gabriela ya se vuelve a conectar.
Hoy pido disculpas, desconozco qué es lo que sucedió. Desconozco, pido mil disculpas. Yo no sé hasta dónde se me escuchó, no sé si alguien me puede orientar al respecto. Isabel, Claudia, que me digan hasta dónde se me escuchó. Sí, Luis va a dejar la lámina que corresponde para esa. Ahí, Pido para mil que puedas disculpas, continuar. no sé qué pasó porque no tengo buena conexión a internet, así que desconozco, así que mil disculpas a los asistentes. Bueno, entonces, solo para cerrar esta idea, como les estaba diciendo, la evaluación de ciclo tiene que evaluar el nivel de logro de todas las competencias y las asignaturas SENAS tienen que estar articuladas con, con los desempeños esperados en las evaluaciones de ciclo, ¿ya? Entonces, como consideraciones generales, las evaluaciones SENA y ciclo se aplican en todos los planes de estudios de pregrado. Son independientes de si se imparten en una o más sedes. Por lo tanto, se imparten y se aplican en todas las jornadas del plan de estudio, ya sean diurno o vespertino, y en todas sus modalidades, presencial, semipresencial y online. Esto es muy importante tenerlo claro. Cuando nosotros el 2022 empezamos a instalar nuevamente SENA, de hecho, solo como dato les podemos comentar que nosotros tenemos alrededor de 90 evaluaciones SENA por semestre, más todas las evaluaciones de ciclo. Costaba entender esto de si yo estoy en una sola sede, ¿por qué tengo que hacer SENA? Y tiene que ver con el propósito que les comenté anteriormente. ¿Ya? Todos los planes de estudio tienen que tener una estrategia de seguimiento de su perfil de egreso. Y si este plan de estudio además comparte un perfil de egreso con la modalidad vespertina o después se dicta además online, él también tiene que hacer SENA y evaluación de ciclo. Otra consideración es que las asignaturas de ciclo se definen en un proceso de diseño y rediseño curricular de los planes de estudios de cada carrera. Por lo tanto, están por resolución, vienen dadas. ¿Qué implica esto? Implica que si el día de mañana el comité de currículo o alguien quiere modificar sus asignaturas de ciclo, eso implica un ajuste mayor al plan de estudio, ¿ya? Y por lo tanto va a implicar posiblemente un rediseño curricular. Sin embargo, como vamos a ir obteniendo resultados de estas evaluaciones, sí es posible adecuar los programas de asignatura. Y esas adecuaciones, esas mejoras o actualizaciones que no van a alterar el perfil de egreso, se clasifican dentro de un proceso curricular de ajuste menor al plan de estudio. En el caso de las asignaturas SENA, en la siguiente lámina, es distinto. Ya las asignaturas SENA no están por ninguna resolución y siempre cada año se va a abrir un proceso de ratificación de esta planificación de asignaturas SENA. Para seleccionar las asignaturas SENA, desde la vicerrectoría se le provee al comité de currículo criterios, ¿ya? Que son los de relevancia, pertinencia, suficiencia y viabilidad, vinculado obviamente a que esto esté articulado con la asignatura evaluadora de ciclo. Y esto se convierte en un acta de planificación anual de las asignaturas SENA, ya sea en periodo otoño o primavera. Esto es súper importante, que también siempre generó mucho ruido. Si tenía que tener asignaturas SENA en otoño y además asignaturas SENA en primavera. La verdad es que lo que manda no es el periodo académico, sino los criterios de selección con los cuales yo escojo mis asignaturas SENA. Y si ese resultado arroja que todas las asignaturas SENA se imparten en otoño, solo la carrera hace en otoño, ¿ya? Por lo tanto, no es que tenga que seleccionar en otoño o en primavera, ¿ya? Sino que en función de estos criterios. Y esta acta se vuelve a ratificar el próximo año. Sin embargo, desde la subdirección nosotros recomendamos
no modificar todos los años mis asignaturas SENA, ¿ya? Porque es importante tener una continuidad en la medición y para poder también ir evaluando el impacto de las acciones de mejora que se vayan implementando de acuerdo a estos resultados. Entonces abro rápidamente consultas, comentarios respecto a esta primera parte. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o bien levantando la mano para poder abrir los micrófonos. Gabriela, por ahí en el chat nos indican que está todo claro. Ah, ya. Pido Así disculpas que- por mi caída de Teams, pero no sé qué sucedió. Esperemos que no vuelva a suceder, toco madera. Si no, cualquier cosa, aprovecho de decir que Luis tiene que continuar con la presentación para no que no pierdan tiempo los profesores. Ya. Seguimos entonces. ¿Cuáles son las etapas de estos mecanismos de evaluación independientes si es SENA o ciclo? ¿Ya? La primera parte es la etapa de diseño e implementación, ¿ya? Que es en la cual nosotros vamos a profundizar hoy en esta inducción. Ya más adelante vamos también a ir compartiéndole información respecto a la etapa de análisis de resultados, a la etapa de intervención y a la etapa de metaevaluación. Pero de manera macro es importante entender que en la etapa de diseño e implementación nos focalizamos al 100% en la elaboración de los insumos evaluativos y en la aplicación corporativa de estos, ¿ya? Luego, en la etapa de análisis de resultados, es donde desde la subdirección nosotros elaboramos los reportes institucionales de estos resultados con los niveles de logros alcanzados en los criterios de evaluación medidos. ¿Ya? Y ahí es donde el comité curricular tiene que hacer una identificación de aquellos estudiantes según nivel de desempeño y planificar una acción de retroalimentación global de estos resultados, ¿ya? Para que los estudiantes sepan también cómo va su desempeño previo a la evaluación de ciclo. En la etapa de intervención es cuando hay que elaborar un plan de acción. Aquí yo siempre me gusta bajarle un poco el perfil a esto, no es que no sea importante, pero cuando uno dice plan suena como muy grande, ¿ya? Entonces, la verdad es que lo que uno tiene que hacer es en función de aquellos resultados y los criterios de evaluación más descendidos, es definir algunas acciones de mejora que pueden ser directamente para los estudiantes evaluados en otras asignaturas que vengan, o bien pueden ser intervenciones indirectas, ya desde hacer algún ajuste al plan de estudio que pueda favorecer en el fondo que el estudiante pueda ir logrando de mejor manera sus resultados de aprendizaje. Luego de elaborar este plan e implementarlo, hay que hacer un cierre de este plan de acción. Y finalmente hay que hacer una metaevaluación, pero la metaevaluación refiere a que como carrera, como comité de currículum, como coordinadores de estas asignaturas, podamos reflexionar respecto a cómo estuvo la implementación de cada evaluación. Es decir, los instrumentos fueron los correctos, quizás es mejor modificarlos o a dar más diversidad de instancias evaluativas, las condiciones de aplicación fueron las óptimas y todas esas reflexiones respecto a la implementación de la evaluación tienen que derivar a que después uno haga mejoras en el proceso siguiente. Rápidamente les voy a explicar el proceso macro de cómo vamos a ir trabajando en conjunto la implementación de estos mecanismos de evaluación. Y después voy a referirme a algunas definiciones para que todos entendamos lo mismo respecto a algunos conceptos que salen acá. En relación a las evaluaciones de ciclo, en primer lugar, enfatizar que en este tipo de evaluaciones, todas las evaluaciones regulares aplican, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que hacemos como asignatura de ciclo? Es elaborar un sílabus corporativo, ¿ya? Y en esto voy a ser súper enfática porque tanto en SENA como en ciclo
sí o sí es de carácter corporativo. Si no, no resulta. Si no, no tiene sentido que apliquemos estas evaluaciones y luego comparemos resultados. O sea, los estudiantes tienen que tener las mismas condiciones y oportunidades de aprendizaje, el mismo acercamiento al objeto de aprendizaje, el mismo tipo de evaluación para que realmente podamos hacer una comparación y podamos ver dónde tenemos que ir mejorando. ¿Ya? Entonces se elabora un sílabus corporativo, se somete a validación técnica por parte de la subdirección, luego hay que elaborar la tabla de evaluación general, que este insumo evaluativo solo aplica para las evaluaciones de ciclo, ¿ya? Y luego de elaborar esta tabla de evaluación general, que también se valida, comenzamos a elaborar la primera tabla de especificaciones con las instrucciones de la evaluación y el instrumento, lo cual pasa a validación técnica, se aplica y luego se elabora la base de datos de los resultados de la primera regular. Este proceso se aplica y se repite en la regular 2 y en la regular 3. Por lo tanto, rápidamente vamos a revisar estos conceptos que les mencioné anteriormente. En cuanto al sílabus, ¿ya? Es importante que todos entendamos que el sílabus, el objetivo que tiene es que podamos hacer una planificación de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es ahí donde nosotros, ¿a partir de qué? De los resultados de aprendizaje, de los criterios de evaluación, establezcamos la secuencia pedagógica para que nuestros estudiantes semana a semana puedan ir desarrollando estos aprendizajes. ¿Y qué es lo que hay que resguardar? La correspondencia. La correspondencia de nuestro criterio de evaluación con la metodología o actividad que estoy proponiendo, ¿ya? Y el instrumento de evaluación, ¿ya? Perdón, y la fuente, no importa Luis, la fuente más importante para elaborar el sílabo es el programa de asignatura vigente. En relación a la tabla de evaluación general, ¿qué es? Y básicamente es la planificación global de mi proceso evaluativo que voy a tener en mi asignatura de ciclo, ¿ya? Y se hace en función de las competencias, sobre la base de las competencias del ciclo. Entonces yo tengo que establecer en esta tabla de evaluación la correspondencia, ¿ya? De cómo yo voy a evidenciar el nivel de logro de estas competencias de ciclo. Y esa correspondencia la hago a través de los resultados de aprendizaje en mi programa asignatura y los criterios de evaluación. Es ahí donde yo indico que la competencia 1 yo la voy a evaluar por medio del criterio de evaluación 1, 2 y 4 y que se asocian al resultado de aprendizaje 1 y al resultado de aprendizaje 2. Y posteriormente ahí yo indico en qué evaluación, si en la 1, en la 2 o en la 3, yo voy a estar midiendo ya esos criterios de evaluación que me van a estar evidenciando la competencia. Entonces, a grandes rasgos, la tabla de evaluación general es la planificación completa de qué voy a medir y cómo lo voy a medir, ¿ya? Y el insumo principal para esta tabla sigue siendo el programa asignatura vigente, pero también las matrices curriculares, sobre todo la matriz curricular 1, donde se establece la progresión, de las competencias de mi perfil de egreso. ¿Ya? Nosotros siempre cuando validamos esta tabla de evaluación revisamos las matrices curriculares, pero no porque podamos identificar errores en la tabla de evaluación, sino más bien para poder levantar una alerta al comité de currículum de la carrera de que posiblemente la matriz curricular esté desactualizada, por ejemplo. Pero esos insumos evaluativos tienen que conversar entre sí. La tabla de especificaciones viene a ser una mini tabla de evaluación general, ya a grandes rasgos. Porque también es ahí donde yo ya teniendo claridad de cómo voy a hacer todo mi proceso evaluativo, yo llevo a esta tabla de especificación lo que voy a evaluar ya en mi primera evaluación regular, es decir, qué criterios de evaluación y a qué competencias tributan estos criterios, y ese es el qué voy a evaluar. Pero luego planifico
planifico previamente a elaborar mi instrumento, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo es la mejor forma? ¿Lo voy a hacer a través de pruebas de selección múltiple? ¿Lo voy a hacer a través de un estudio de caso? ¿A través de un aprendizaje basado en problemas? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Ya? Y ahí establezco, dependiendo de qué instrumento, si lo voy a evaluar entonces con una rúbrica, con una escala de apreciación o bien con una pauta de corrección porque es una prueba de selección múltiple y ahí yo indico las preguntas que o las dimensiones o los indicadores que van a tributar a dar cuenta de cada criterio de evaluación. Y luego establezco las ponderaciones. ¿Ya? Entonces, la tabla de especificaciones que va a salir harto en esta inducción, quiero enfatizar que es un insumo muy, muy importante porque en esta primera parte es la planificación de cómo vamos a evaluar y vamos a diseñar nuestro instrumento de evaluación. Y los insumos para lo que es evaluación de ciclo es la tabla de evaluación general. En este caso se traspasa lo que yo dije en mi tabla de evaluación general a esta tabla de especificaciones, solo faltaría completar en especificidad el cómo lo voy a evaluar. Y en el caso de SENA, es el programa de asignatura vigente, el insumo. Finalmente, yo creo que este bosquejo ya lo han visto antes, pero solo recordar que desde la universidad nosotros cuando hablamos de instrumentos de evaluación manejamos esta clasificación donde pueden existir pruebas escritas, instancias de observación directa, ¿ya? Y obviamente relevar también que en una evaluación, ya sea SENA o ciclo, ustedes pueden mezclar, ¿ya? Pueden hacer una primera parte para algunos criterios de evaluación con preguntas de desarrollo breve o de selección múltiple y otra parte la pueden hacer con alguna exposición oral o entrega de informe y ahí hacer una rúbrica de evaluación, por ejemplo. ¿Qué determina eso? Es el criterio de evaluación que tengo. ¿Ya? Más que lo que a mí me acomoda más hacer, el criterio de evaluación, el alcance de ese aprendizaje es el que determina el instrumento a utilizar. En el proceso de evaluación SENA es muy similar al de ciclo, solo que es más breve, porque en SENA solo seleccionamos una evaluación regular. Por lo general, en la ratificación de las asignaturas SENA del 2023, la mayoría se focaliza o en la evaluación regular 2 o en la evaluación regular 3, dado el nivel de complejidad de los resultados de aprendizaje. Pero aquí, como se selecciona un solo resultado, por lo tanto hay que hacer solo una tabla de especificaciones, unas instrucciones de la evaluación y un instrumento. Y luego elaborar la base de datos con los resultados. ¿Cuáles son los roles? ¿Quiénes somos responsables de todo este proceso? Aquí nosotros hemos querido poner los roles más importantes y en primer lugar el presidente del comité de currículum, obviamente con todo el comité de currículum, pero es responsable de que estos mecanismos de evaluación se implementen en el plan de estudio. Al mismo tiempo, el coordinador de la asignatura, ya sea de SENA o ciclo, y por nuestra parte, la subdirección de innovación curricular. Estos son los tres actores claves que vamos a estar interactuando durante todo el año. Entonces, por su parte, el presidente del comité de currículum, ¿qué responsabilidades tiene? En primer lugar, en las actas de planificación es donde se indica quiénes son los académicos o académicas responsables de las asignaturas. Tiene que hacer seguimiento del cumplimiento de la implementación de estas evaluaciones, ¿ya? Tiene que velar de que realmente se estén haciendo. Tiene que coordinar el análisis de resultados una vez que nosotros le enviemos la reportería de los resultados. Y tiene que coordinar la elaboración de este plan de acción y hacer seguimiento de la implementación de este plan de acción. Por su parte, el coordinador de asignatura tiene que coordinarse con el equipo docente ya de la asignatura, las secciones, las sedes, etcétera. Y solo comentar que en lineamientos anteriores, sobre todo en ciclo, que siempre se hablaba de una sede elaboradora, una sede y otra sede tenía que ser validadora,
la verdad es que nosotros, sobre todo por la experiencia del 2022, nos hemos dado cuenta de que cada facultad, cada carrera tiene ya su modo de organizarse. ¿Ya? Entonces, de repente, cuando uno le estandariza un solo proceso de organización, es un poco complejo porque funcionan mejor de otra manera. Entonces, en la manera de coordinarse hay mayor libertad. ¿Ya? Ahí el comité de currículum con el coordinador de la asignatura definirán qué es mejor, si seleccionar una sede que valide, otra que elabore, o un núcleo de profesores quizás más expertos de la asignatura. Hay planes de estudio que se imparten en una sola sede, entonces ahí tienen que hacerlo el coordinador de la asignatura con el comité de currículum, entonces eso es libre de cómo quieran coordinarse. El seguimiento, también el coordinador tiene que hacer el seguimiento de la implementación de estas evaluaciones, las distintas sedes o secciones y consolidar todos los resultados obtenidos de estas evaluaciones en la base de datos que más adelante les vamos a presentar. Y en el caso de nosotros, del equipo de la subdirección, nosotros, bueno, entregamos los lineamientos institucionales, nosotros hacemos asesoría y acompañamiento permanente en el proceso, hacemos las validaciones técnicas, hacemos seguimiento también de que esto se esté cumpliendo y elaboramos la reportería institucional con los resultados obtenidos. Algunas consideraciones generales para terminar esta segunda parte. Como les dije anteriormente, el sílabus, la tabla de evaluación general, la tabla de especificaciones y el instrumento o los instrumentos tienen que ser de carácter corporativo. Eso es fundamental. Por otra parte, la fuente principal que hemos hablado es el programa de asignatura vigente. ¿Por qué recalcamos esto? Y tiene que ver con el siguiente punto. Si ustedes, como comité de currículum, quieren hacer algún ajuste al programa de asignatura, ya sea de escena o de ciclo, tienen que hacerlo con un semestre de anticipación. No se puede aplicar ningún ajuste, por mucho que se haya acordado dentro del comité de currículum, no se puede implementar esos ajustes hasta que no esté oficializado por resolución y por lo tanto, si ya están pensando en hacer algunos ajustes para primavera 2023, es importante que los presenten idealmente entre abril y mayo para que podamos llegar a primavera con esto oficializado. Si el semestre ya está en curso, no podemos hacer ningún ajuste. Luis, ¿me puedes avanzar en todos los puntos, por favor? Gracias. Entonces, como eso está en el tercer punto, independiente también del tipo de instrumento e instancia evaluativa, ya, es decir, si es prueba de selección múltiple, si es estudio de caso, si es una exposición oral, si es la entrega de un informe, si es un portafolio, etcétera, siempre tiene que existir una guía de instrucciones, que vamos a ver rápidamente, es un formato muy simple, que lo vamos a ver ya en la última parte de esta inducción, cuál es el formato para esta guía. También, y esto es y sale ahí de preferencia, porque sabemos que es difícil, sabemos que todos estamos con fuerte carga laboral. Entonces, nosotros también de preferencia les pedimos que cuando nos compartan la tabla de especificaciones para validación, se haga también junto con la guía de instrucciones y junto con el instrumento. Técnicamente, lo ideal es poder hacer validaciones con esos 3 insumos evaluativos, porque si solo nos mandan la tabla de especificaciones, nosotros igual la vamos a revisar, la vamos a validar, pero vamos a quedar a medias. Es decir, vamos a tener que esperar el instrumento para nuevamente mirar la tabla de especificaciones. Entonces el proceso se hace un poco más largo, ¿ya? Pero por eso digo de preferencia, porque sabemos que igual de alguna manera algunos coordinadores de asignatura nos solicitan igual previamente mirar la tabla de especificaciones. Y
los resultados de las evaluaciones deben presentarse de acuerdo a la información de la tabla de especificaciones. Puede sonar simple, pero no es tan simple. Y resaltamos esto también para acelerar el proceso de la reportería. Como les dije, la tabla de especificaciones tiene un objetivo que es la planificación del proceso evaluativo, pero por otra parte es a partir de la tabla de especificaciones donde uno hace el análisis de los resultados y los niveles de logro. Entonces, si la tabla de especificaciones dice y compromete 10 ítems, o 10 dimensiones de rúbrica que tributan a los criterios de evaluación que estamos evaluando con ciertas ponderaciones, no podemos recibir bases de datos con 15 dimensiones cuando en la tabla eran 10 y la rúbrica eran 10. ¿Ya? Entonces, generalmente eso hace que tengamos que contactarlos para poder rectificar cuál es la fuente oficial. ¿Qué corregimos? ¿La tabla de especificaciones o la base de datos? ¿Ya? Entonces, esto es un punto muy, muy importante. Ya. Dejo nuevamente abierto para preguntas y comentarios. Por el momento, Gabriela, no hay preguntas en el chat, así que dejamos la posibilidad de, si quiere alguien formular preguntas, pueda levantar la mano, o dentro del transcurso de la tercera etapa de la presentación pueden hacer alguna pregunta a través del chat. Nada por el momento. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Y en esta parte voy a dejar a Luis Ramírez, que es el experto en evaluación de la subdirección, y esta es la última parte de nuestra inducción, en la cual vamos a revisar cuáles son los formatos que tenemos que tener en cuenta a la hora de ya ir trabajando nuestras evaluaciones SENA o ciclo. Así que, Luis, te doy el pase, así que ahora me puedo caer tranquila de Teams. Y adelante, Luis. Ya, hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ya, perfecto. Efectivamente, bueno, como bien dice Gabriela, mi nombre es Luis Ramírez, yo soy colaborador de la Subdirección de Currículum y Evaluación y específicamente apoyo esto de los mecanismos de evaluación, o mejor dicho, el mecanismo de evaluación para el seguimiento del logro del perfil de egreso. ¿Por medio de qué? De las evaluaciones SENA y ciclo. Ya un poco eso es importante recordar el motivo de esto, o sea, es muy importante que estos procedimientos que señaló Gabriela, los formatos, estos insumos, tienen este objetivo que no es menor, es muy importante, es velar porque en definitiva los estudiantes al terminar su trayectoria académica logren con el perfil de egreso que iniciaron, que la universidad les prometió de alguna forma, ¿cierto? Bueno, en cuanto a los insumos, los formatos, vamos a presentar esto. Tabla de evaluación general aparece con dos asteriscos porque es solo, recuerden, solo para las evaluaciones de ciclo. En cambio, los otros insumos se comparte para ciclo y SENA. ¿Ok? Ahora, con respecto a la tabla de evaluación general, ya lo mencionó, ¿cierto? Gabriela, voy a hacer un repaso nuevamente, porque ¿cuál es el propósito de la tabla de evaluación general? Es lograr la asociación adecuada entre las competencias del respectivo ciclo y los resultados de aprendizaje y criterio de evaluación que voy a evaluar. Cada formación, o la gran mayoría, tiene un ciclo inicial, ciclo intermedio y ciclo avanzado. Entonces, la evaluación de ciclo se encarga de pesquisar, por decirlo así, ¿cierto? La evaluación de las competencias que hayan sido adquiridas del respectivo ciclo. Y en ese sentido, la tabla de evaluación general me ayuda a ordenar. Entonces, yo tengo un programa de asignatura, tengo mi matriz asociada a mi respectivo ciclo, y ahí yo tengo que hacer una asociación. Acá están las fuentes que mencionó antes Gabriela. Y yo con estos dos insumos empiezo a hacer el análisis. Este análisis. Aquí hay un esquema al costado izquierdo, ¿cierto? Que me resume un poco lo que yo requiero identificar en el programa de asignatura. Que lo que tengo, las evaluaciones regulares,
por cada evaluación regular, por ejemplo, acá tengo un resultado de aprendizaje, obviamente por cada resultado de aprendizaje tengo los criterios de evaluación. ¿Ok? Algunos son de competencias generales, como bien señaláis. Ya tengo eso en mi programa de asignatura y por otro lado, tengo otro esquema que me sintetiza las competencias del respectivo ciclo. Algunas competencias son de carácter disciplinar, otras de carácter profesional y otras de carácter genérico. ¿Ok? Ya que tengo esa información, ustedes como especialistas en el área, en cada una de sus áreas, ¿cierto? Empiezan a identificar la asociación, la correspondencia, como también dijo Gabriela. Y aquí yo veo que el criterio de evaluación 1.1 y 1.2 corresponden a estas competencias. Una que es disciplinar, otra profesional y otra genérica. Esto es un ejemplo. Ustedes, ¿cierto? Van a ser los que van a hacer esa asociación o esa correspondencia. Luego, ¿cierto? Con la evaluación regular 2, que tiene resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, nuevamente hago la correspondencia en relación a las habilidades, a los objetos que se estaban persiguiendo en cada una de estas evaluaciones, y lo mismo en la evaluación regular número 3. Acá lo importante es que cada una de las competencias tenga una correspondencia a los criterios de evaluación. ¿Ya? Eso es clave, porque de esa forma el conjunto de evaluaciones regulares puede evaluar en su totalidad las competencias del respectivo ciclo. Por eso es que esta correspondencia debe ser total. En ocasiones, ¿cierto? Una competencia disciplinar se evalúa en todas evaluaciones regulares. No importa, pero al menos no se nos escapó ninguna competencia del ciclo. Eso es clave, porque obviamente después los resultados no necesariamente los vamos a hacer en función del programa de asignatura, sino que vamos a identificar qué tan bien o qué tan mal están, pero asociados a las competencias del ciclo, ¿ya? Eso es clave. Entonces, es una asignatura que integra estas competencias del ciclo, así que la evidencia o las conclusiones de verdad son importantes. Esto es importante considerar en la tabla de evaluación general, ¿ya? Ahora, cuando se usa o cómo se elabora, ¿cierto? Este es uno de los primeros insumos que se debe elaborar. Es porque me da el mapa general de evaluación y la tributación. Ya tengo claridad que voy a evaluar todas las competencias y dónde. En la evaluación regular 1, 2 y 3. Ya me da el mapa de manera mucho más clara. Y en virtud de este formato, ¿ok? Empiezo a completar la información. Primero, ¿cierto? Los antecedentes generales de la carrera, la asignatura de ciclo, a qué ciclo pertenece, el nombre del coordinador. Y si yo realizo el ejercicio que antes le mostré con estos esquemas, después, ¿cierto? Voy a tener la claridad de empezar a completar primero las competencias del respectivo ciclo. ¿Ok? En este caso el ejercicio se hizo con el ciclo 1. ¿A qué tipo de competencias corresponden esas descripciones? Eso ya lo tengo claro, aquí transcribo, pero acá, ya completando los resultados de aprendizaje y los criterios, es efectivamente considerando lo que hice delante, esas correspondencias, esas asociaciones. Por ejemplo, el primero, el de la primera fila, corresponde al resultado de aprendizaje 1. Y me doy cuenta que tiene una correspondencia, ¿cierto?, con la competencia 1.1, con la correspondencia 3.1, lo que puedo visualizar en las dos primeras filas, asociada a estos criterios de evaluación, que lo veo en la columna que indica, ¿cierto?, los criterios de evaluación. Pero esto lo hago previamente cuando tengo claridad de ese esquema que señalé anteriormente. Y luego lo único que me falta es consignar a qué evaluación regular corresponde, ¿ya? Si a la evaluación regular 1, 2 y 3. Esta tabla se hace por ciclo, ¿ok? Así que el encargado de esa asignatura tiene la responsabilidad de velar, ¿cierto?, por un proceso o por una evaluación que va a lograr pesquisar el logro de las competencias del respectivo ciclo. Así que la responsabilidad en este caso no es menor, pero obviamente siempre hay un equipo que los va a estar acompañando desde acá de subdirección. Eso con respecto a la tabla de evaluación general, ¿ya? La tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones es un insumo que se ocupa tanto en evaluación ciclo como en evaluación cena.
Acá está el formato que nosotros estamos entregando, socializando, donde efectivamente primero se entregan los antecedentes generales, si es una evaluación ciclo o cena, se indica ahí, ¿cierto? Si es una evaluación de ciclo, se indica la competencia del ciclo y luego los criterios de evaluación. Y si se dan cuenta, esto lo puedo rescatar de acá, porque aquí tengo la competencia en la primera columna y aquí tengo los criterios en la primera, segunda, tercera, cuarta columna. Así que, considerando esta tabla de evaluación en general, los que elaboran evaluaciones ciclo, yo ya puedo completar esta tabla de especificaciones. Los que hacen evaluación SENA, debo considerar el programa de asignatura. Y para eso tengo que identificar el o los resultados de aprendizaje aquí. Este ejemplo, por ejemplo, se da con un resultado de aprendizaje. Se señala la descripción de este, ¿cierto? ¿Ok? Y luego cada resultado de aprendizaje se asocia a un grupo de criterios de evaluación. Los consigno porque esto es lo que voy a evaluar en la evaluación regular 1 o en la 2, ¿ya? Nada más. Y ya que tengo claridad de que voy a evaluar, ¿cierto? Porque ya lo identifico en mi programa de asignatura, ahora ya empiezo a mapear un poco más. Y aquí empiezo a completar estas distinciones, estas dos columnas rojas que vienen, que luego me dice dimensión, indicador o pregunta. ¿A qué se refiere? Bueno, acá yo puedo considerar esta tabla de especificaciones para una prueba de desarrollo breve. Y voy a considerar este ejemplo pensando si es una prueba de desarrollo breve. Son 5 preguntas, porque aquí señalo cuántas preguntas son. 1, 2, 3, 4, 5. Y la pregunta 1 tiene un puntaje de 20 puntos, la pregunta 2 tiene un puntaje de 2 puntos, la 3 de 2 puntos. Si se dan cuenta, aquí tengo las 5 preguntas y el puntaje asocio inmediatamente a un costado. Eso sí es una prueba de desarrollo, de preguntas con desarrollo breve, porque yo también para este resultado de aprendizaje, para estos criterios de evaluación, podría ocupar una escala de apreciación. Y entonces estas preguntas ya no son preguntas, son indicadores. Y sería una escala de apreciación con 5 indicadores, donde el indicador 1 tiene una mayor ponderación, el indicador 2 tiene una ponderación de 2, el indicador 3 de 2 también, ¿se dan cuenta? Y ahí ya empiezo a elaborar mi tabla de especificaciones y esto es muy claro, muy clave, perdón, porque el puntaje en definitiva me da la ponderación que tiene el respectivo criterio. Y aquí yo puedo identificar que de ese resultado de aprendizaje, el criterio 1 de evaluación, el que tiene mayor ponderación, el que tiene mayor importancia. Entonces yo puedo inferir, ¿cierto?, que considerando el puntaje asociado a la pregunta, al indicador, a la dimensión, es la ponderación o la importancia que le doy. Y esto se ve todo reflejado en el análisis de resultados. Y posteriormente, después, ustedes cuando retroalimenten a los estudiantes, la idea es no retroalimentarlos desde, en general, por ejemplo, los estudiantes lograron una calificación promedio de 5.5. ¿Ok? Eso es útil, está claro que sí es útil para un tema de certificación, pero para lograr las competencias, si es que no fueron adquiridas, ese 5.5 como nota no entrega mucha información. Así que ustedes, en la retroalimentación, la tienen que vincular a un aspecto más cualitativo asociado al desempeño, involucrando los criterios de evaluación, el resultado de aprendizaje, indicando por qué este criterio de evaluación es tan importante para lograr ese resultado de aprendizaje y por qué es necesario mejorarlo o qué tan importante es que fueron buenos los resultados en el criterio 2 y 3 para su formación y para lograr el perfil de egreso. O sea, lo importante es que den ese enfoque para la retroalimentación, indicando los aspectos, los grados, los que se necesitan lograr, porque claramente impacta en lograr el perfil de egreso que se debe adquirir al final de esta trayectoria académica. Ese es el enfoque de la retroalimentación y la tabla de especificaciones me orienta para entregar esa información,
me orienta, de hecho, para armar la prueba, para analizar los resultados, para retroalimentar y posteriormente para tomar decisiones, para el plan de acción que señalaba Gabriela, que se asocian el plan de acción a criterios de evaluación, ¿ya? Luis, Eso con respecto a la tabla de especificaciones. sí, Luis, quiero decir algo Adelante. cortito antes que se me vaya, disculpa, Sí, que no es menor porque nos ha pasado en muchas oportunidades ya. Em, Se puede, sobre todo pasa en evaluación de ciclo, más que en SENA, se puede asociar un criterio de evaluación a distintas competencias, sí, se puede. ¿Ya? Puede ser que el criterio de evaluación 1.1 de mi resultado de aprendizaje 1 no solo se corresponda a la competencia disciplinar de mi ciclo 1, sino que también aporte a evidenciar el logro de la competencia profesional 3. Por lo tanto, sí se pueden repetir los criterios de evaluación. Lo que no se puede hacer es que un mismo ítem, una misma dimensión, un mismo indicador, una misma pregunta, sirva para darle puntaje a ese criterio para distintas competencias. O sea, si yo repito mi criterio de evaluación, no hay problema, pero tengo que tener preguntas, dimensiones, indicadores diferenciados. O sea, un mismo puntaje no puede servir para evaluar dos competencias. No sé si me explico, Luis. Entonces, eso es súper importante que lo tengan claro. sí, gracias Gabriela, efectivamente. A ver, la tabla de especificaciones que mostramos acá es bien básica, ¿cierto? Bien sencilla. Posible que exista, sí, pero hay otras combinaciones, como bien señala Gabriela, que se pueden dar, ¿ya? Y hay que buscar esto, que metodológicamente sea correcta para posteriormente no tener dificultades en el análisis de datos, eh, en la toma de decisiones, pero lo que dice Gabriela es cierto, si hay dudas posteriormente podemos ir aclarándolo, si es que ocurre, la verdad, porque en ocasiones no se dan esas situaciones. Bueno, ya tenemos la tabla de evaluación general, tenemos la tabla de especificaciones, ¿cierto? Insumos importantes. Y este insumo es algo sencillo, pero muy importante, que es la guía de instrucciones. La guía de instrucciones regularmente se ocupa, ¿cierto?, cuando yo voy a hacer pruebas de selección múltiple, pruebas de desarrollo, pero la estamos solicitando independiente del instrumento. ¿Dónde, en qué consiste? Donde tengo que indicar a qué evaluación regular consiste, cuál es la asignatura, aquí hay un ejemplo, luego, ¿cierto?, completo los resultados de aprendizaje. Esta guía de instrucciones para el estudiante, para que sepa qué es lo que debo hacer, cuál es la evidencia que me pide el profesor o la profesora para que yo demuestre este resultado de aprendizaje, ¿ya? Y acá, por ejemplo, yo le estoy solicitando, lo que voy a evaluar es comunicar de forma oral contenido académico mediante el apoyo de recursos tecnológicos. Ya, perfecto. Pero ahora, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Qué le estoy pidiendo al estudiante? Por eso es necesario hacer esta guía de instrucciones, porque aquí se esclarece, ¿cierto?, la evidencia. Aquí dice que la evidencia es asociada al desempeño. Consiste en una presentación oral, la cual debe ser frente al grupo curso. Esta actividad será evaluada con una rúbrica. Es decir, ya dijo claro cuál es la evidencia. Yo también le puedo pedir una maqueta al estudiante, le puedo pedir un ensayo, le puedo indicar que una prueba de selección múltiple. Y eso es importante porque deja claro las condiciones de evaluación. Y estas guías de instrucciones no solamente deja claro las condiciones de evaluación para el estudiante que la recibe, sino que también ayuda a que todos los estudiantes, independiente de la sede, de la sección, tengan las mismas condiciones de evaluación. ¿Ok? Hay que intentar que eso ocurra. De esa forma, los análisis posteriores a una sección le puede ir mejor que otra o a una sede mejor que otra, pero es importante velar que las condiciones sean similares. Así va a ser posible que el análisis y la toma de decisiones también sea coherente, sea objetiva. En cambio, si son distintas, a un grupo le dimos más tiempo, a una sede le dimos más tiempo para la presentación que a otra, ¿cierto? Las condiciones cambian, entonces ahí uno tendría que considerar eso también para la toma de decisiones. Así que es bueno establecer esta guía de instrucciones, no solamente como un insumo, porque no es
hacer por hacer, sino que ustedes vean el sentido de cada uno de los insumos y cómo lo está ayudando en ese sentido para que la evaluación, este proceso, sea la mejor. Y obviamente hay que indicar otros antecedentes generales. Ahora eso con la guía de instrucciones, luego ya tengo claro, ¿cierto? Tabla de evaluación general, todos estos insumos son coherentes, ninguno es aislado de otro. Y por lo mismo la rúbrica o el instrumento que voy a ocupar también es coherente con la tributa, ¿cierto? Con la tabla de especificaciones, con la guía de instrucciones. Y acá ahora trato de dejar mi instrumento, en este caso voy a presentar una rúbrica, que me sirve para evaluar de manera lo más objetiva posible, ¿cierto? Esa evidencia. ¿Y qué es lo que tengo acá como rúbrica? Tengo primero, ¿cierto?, un recuadro donde se indican los antecedentes generales de la evaluación o del coordinador. Luego, para construirla, ¿cierto?, indico los criterios de evaluación, que recordemos, esos criterios se asocian a un resultado de aprendizaje, y entonces ya aquí hago la asociación con la tabla de especificaciones. Luego indico las dimensiones, que son conceptos claves, ¿cierto?, que ustedes identifican en virtud de la evidencia del resultado de aprendizaje, y luego empiezo a elaborar los descriptores de desempeño por cada fila, por cada dimensión. Se sugiere comenzar por el nivel logrado y luego hacer la graduación, ¿cierto?, con respecto a los otros niveles. ¿Ok? No vamos a entrar mucho en detalle esto, sabemos que construir una rúbrica o cualquier otro instrumento no es algo menor, pero un poco queremos mostrar el formato, ¿cierto? Y estas ideas generales que tienen que atender para elaborar al menos estos insumos. Y luego, ¿cierto? Esto se clarifica en los puntajes una vez que ya el estudiante fue evaluado. Eso con respecto a la rúbrica analítica, hay muchos instrumentos, pueden haber combinaciones de estos porque, cierto, los criterios de evaluación así lo demandan. No hay un instrumento mejor que otro, sino que es mejor el más coherente con el resultado de aprendizaje y con el criterio de evaluación. Escala de apreciación, ¿cierto? Se mantiene una estructura similar, pero mantenemos los criterios de evaluación, deben estar consignados para recordarnos de esa coherencia. Acá ya no hablamos de descriptores, sino que hablamos de indicadores. Y luego, como la escala de apreciación lo indica, ¿cierto? Cada docente evaluador empieza a consignar si está logrado, generalmente logrado, suficientemente logrado, de acuerdo al desempeño, al producto, a la evidencia de cada estudiante. Como ejemplo, presentamos estos dos. Lo anterior tiene que ver con la etapa de diseño e implementación, pero también queremos mencionar algo con respecto a la etapa de análisis de resultados, que es muy importante, y es cómo después los coordinadores nos hacen entrega de los resultados. Esto se hace por medio de un Excel que tiene dos hojas. La primera hoja tiene lo que están viendo a continuación, donde primero deben indicar, ¿cierto?, los antecedentes generales. Más abajo hay dos tablas que hablan de R1, R2, R3, R4. A eso se refiere a reactivos, que pueden ser las preguntas, los indicadores o las dimensiones. En este caso, la prueba tenía 5 preguntas, digámoslo así. Eran 5 preguntas de desarrollo breve. ¿Ok? Y acá uno puede asociar ya que eran 5 preguntas, estoy haciendo una situación hipotética, ¿cierto? Y que el puntaje máximo por cada una de esas preguntas de desarrollo breve era de 7 puntos. Entonces el total de la prueba tenía un puntaje total de 35 puntos. Lo de abajo siempre viene una forma de indicar que es llenado solamente. ¿Ok? Esa es la primera hoja. A continuación, lo más importante, ¿cierto? La base de datos con los resultados. ¿Qué deben consignar acá? Lo que aparece en cada una de las columnas, ¿cierto? El nombre, apellido de estudiante, el RUT. El nombre y apellido del estudiante y el RUT, ojalá que esté siempre en el mismo formato. En ocasiones, una sede, por ejemplo, manda el nombre y el apellido del estudiante completo, los dos nombres, los dos apellidos. En ocasiones, una sede puede mandar solamente el apellido. Sugerimos que en general el coordinador tenga claro eso y que entregue la información en un solo formato. Por ejemplo, acá está la sigla del primer nombre, la inicial del primer nombre, perdón, y el apellido.
independiente de la sede, porque aquí hay dos sedes, ¿cierto? El Llano y Temuco. Y el RUT. El RUT también está en un solo formato. Si ustedes quieren poner guión, por ejemplo, porque así lo trabajan, ningún problema, pero independiente de la sede, siempre incorporen el guión. O independiente de la sede, siempre incorporen el punto, por ejemplo, ¿ya? Y luego, ¿cierto? La respectiva sede, y esto no es una base de datos por sede, es una base de datos por evaluación, y la evaluación son corporativas. Entonces, si la asignatura se da en las 4 sedes, Providencia, El Llano, Temuco y Talca, en esta base de datos se incorporan todos los estudiantes. Y también, ¿cierto?, la sección que corresponde al estudiante. Una vez claro eso, completan la información, el puntaje obtenido por cada estudiante. Ok, aquí tuvo 7, 4, 6 puntos, y esta información más la tabla de especificaciones a nosotros nos permite realizar el reporte que posteriormente entregamos, y ustedes hacen el análisis para tomar las decisiones que sean necesarias en virtud de los resultados por criterio de evaluación. ¿Ya? No siempre es necesario hacer una evaluación completa de toda la prueba. En ocasiones es un criterio de evaluación que solamente requiere ayuda, y para una sección o para una sede. Así que el alcance del plan de acción también se da por este análisis. Por eso es súper importante la tabla de especificaciones y esta base de datos con resultados, porque el plan de acción, como lo dijo Gabriela, tiene su alcance y pueden ser eh, menores, pero para eso y para que nosotros se lo entreguemos de la manera más oportuna posible, es necesario que también tengamos la colaboración de ustedes en la entrega de estos insumos de esta forma. A propósito de entrega, ¿cierto? El año pasado estos insumos se entregaban por correo electrónico. Vamos a cambiar la forma de entregar estos insumos, que va a ser por medio de un espacio web donde cada uno va a poder registrar o subir los insumos, y va a haber una carpeta donde vamos a entregar los documentos validados. Ustedes los van a poder descargar con nuestras observaciones. Otra carpeta donde vamos a consignar ya los insumos finales para que posteriormente los puedan implementar. Pero para que este proceso se lleve a cabo es importante que ustedes puedan requerirnos de manera oportuna. Esa es la forma que nosotros también podemos responder de manera oportuna, porque si nos dan aviso con mucha premura antes de la prueba, un día antes de la prueba, por decirlo así, no va, y los arreglos necesarios son significativos, estoy poniendo un caso grave, ¿cierto? Después esto se arrastra y finalmente la evaluación y este proceso no termina siendo mejor, pero por eso ya estamos entregando estas informaciones, estos alertas, y sobre todo indicando que tenemos la disposición y la atención para estar colaborando con cada uno de ustedes en este proceso. Gabriela, ¿quieres comentar algo al respecto? No, solo saber si hay alguna inquietud, comentario. Em, no sé por qué alguien insiste en llamarme, pido disculpas. Si hay algún comentario, solamente relevar nuevamente el que nosotros estamos todo el año a disposición de ayudarlos en estos procesos. Como bien dijo Luis, muy agradecidos de que podamos coordinar todo con tiempo. Siempre empatizamos con la carga laboral de ustedes también, pero para que un proceso sea más efectivo, idealmente nos puedan compartir los insumos a validar, idealmente con 10 días de anticipación, pero si ya son 5 ya. Pero sí nos ha pasado que es con un día de anticipación, y en verdad nosotros lo hacemos igual y siempre vamos a responderle. eh, pero también agradecido, y es como la pedida que también les hacemos, de que podamos ir coordinándonos bien en este proceso para que para nadie resulte con tanta dificultad en el fondo. ¿Ya?
Y claro, y de repente se puede ver que es un proceso como un poco agotador, pero no es tan agotador. Yo creo que explicar sobre evaluaciones curriculares es un poco más complejo, pero es un proceso que fluye súper rápido, porque acá el equipo siempre están atentos a cualquier Teams y cualquier correo y se reúnen rápidamente con los profesores y a veces son dudas súper pequeñas que hacen que se vea todo más complejo, pero no es tan así y en verdad el proceso fluye súper bien. O sea, mal que mal el año pasado tuvimos prácticamente un 80% de cobertura de las evaluaciones comprometidas. Entonces, eso igual es un dato que nos tiene bien contentos y esperamos este año sí o sí el 100%. Así que por eso también la idea de nosotros ir mejorando y hacer estas inducciones para ustedes también y para que todos hablemos lo mismo y ojalá utilicemos todo el mismo lenguaje también. Así que yo por mi parte, bueno, despedirme, ahí está el correo de Luis por si requieren contactarlo, que necesitan ayuda. Él va a ir revisando las solicitudes y él va coordinando en el equipo quién puede dar una respuesta más efectiva. Así que yo solo despedirme, dejo a mi equipo también para que se despida. Eh, ¿Alguien está haciendo alguna pregunta de existe Sí, algún? Gabriela. Vamos a tener un repositorio, eso es lo que comentaba Mm. Luis. Este año queremos para también, si bien nosotros llevamos un orden bien ordenado, valga la redundancia, de todas estas evaluaciones, sí o sí necesitamos un mecanismo de gestión un poco más expedito, que no sea el correo. Así que sí, vamos a compartirles un link a todas las carreras, va a ser dirigido para que puedan en sus propias carpetas de la carrera, de su asignatura, cargar toda la información de acuerdo a las etapas y todo lo que vimos. Ahí Luis lo comentó, se los vamos a compartir a más tardar ya la próxima semana. Y ahora, después terminando esta inducción, también vamos a compartirles esta presentación y el link para que puedan desde ya acceder a los formatos, ¿ya? Así que cuenten con eso. Ok, aprovecho de despedirme también. Espero haber colaborado, no solamente ahora, porque tenemos la disposición de seguir haciéndolo. Así que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Sí, voy a responder algunas preguntas que están ¿Sí? llegando justo ahora. Fabiola, sí, comentarte que los reportes de primavera 2022 ya están casi listos, por lo tanto ya a fines de marzo nosotros ya los vamos a compartir. Y lo mismo con las evaluaciones de ciclo, de los resultados a más tardar en abril, ¿ya? De manera que ya nos sigamos focalizando en lo que viene ahora en otoño 2023. Y algunos pendientes que quedaron de otoño 2022 porque tuvimos que solucionar y ajustar cosas con las bases de datos, como ustedes bien saben y Luis comentó, esos también ya están ok, también van a ser enviados a la brevedad. De nada, Fabiola. De nada, David. Profesor Francisco, director de periodismo, un gran saludo. Alfredo también, ingeniería en administración, los que voy conociendo. Bueno, un abrazo a todos. Claudia, Isa, para que se despidan. Sí, muchas gracias por la asistencia. Un gusto también haber estado participando en esta inducción. Y bueno, ahí Isabel les va a dejar una última instrucción también para que no se olviden de realizar. Un gusto. Por favor, recordar la encuesta para nosotros es importante. De eso nos retroalimentamos nuestros procesos también y siempre con miras a mejora, que es lo que la subdirección siempre enfatiza, ¿no? En procesos académicos. Así que un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias Luis, gracias Gabriela también por dejarnos tan claritos a todos con la exposición que han realizado. Chao, chao, que estén muy bien, que tengan Buenas buena tarde. tardes.